clase, y ya les recuerdo, así que les agradezco la pregunta, que por favor pongan en la PPT, antes de enviármela, los nombres de los integrantes del grupo. Así los compañeros cuando bajan la PPT también saben quiénes fueron los presentadores. ¿Está? Bueno. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, nos escuchamos entonces. Sí, a modo de introducción igual, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista porque me parece que hay una asimetría cognitiva. Nosotros vimos otras cosas, no estaba tan explícito ese concepto, profe, que acaba de desarrollar. Bueno, el texto es opciones públicas y cambio de política, la economía política de la reforma en países en desarrollo, los integrantes, los profesores, y nosotros partimos, porque creímos importante, empezar a hacer una serie de definiciones que nos permitieran a decodificar el texto. En ese sentido, lo que nosotros evaluamos fue como una escala conceptual para ir desarrollando antes de introducirnos en la parte de los enfoques. Voy a bajar la... Bueno, en ese sentido, uno de los términos que aparece, con que empieza el texto, y fue el análisis, el primer contacto que tuvimos, fue el concepto de gobierno. Es decir, nosotros los que analizamos ahí que, bueno, que todos los gobiernos toman decisiones, ¿no? Tienen siempre la responsabilidad de asignar recursos públicos, y nosotros hallamos que había como 3 niveles, ¿no? Donde por un lado articulan las autoridades entre ciudadanos e instituciones, el Estado con la sociedad, y también tiene un rol representativo cuando actúa en nombre de la nación ante contextos internacionales. ¿Cómo entender este texto? Es decir, partiendo del enfoque de los autores. Bueno, ¿por qué plantea la ubicación del tercer mundo como un problema, como un contexto de hondas y profundas desigualdades? Bueno, si nosotros fuimos averiguando que las características son, bueno, la insuficiencia alimentaria, la dependencia económica, la enorme desigualdad. Entonces, en ese sentido, lo que introduce en los países en desarrollo es qué funciones cumple el Estado, ¿no? Y en ese contexto el Estado tiene responsabilidades que son mucho más amplias. Sin duda ahí aparece una ecuación importante que es el desarrollo de la economía, para entender en una correlación entre desarrollo de economía y qué niveles de incidencia se generan en términos de la orientación de las políticas a tomar. Lo mismo acá. Esta es la misma. Esas dimensiones que nosotros evaluamos, es decir, las decisiones políticas que se van tomando, tienen una incidencia concreta en 3 dimensiones: la dimensión social, en lo político, en lo económico, en el tercer mundo. También nosotros observamos que dentro del rol del Estado uno podría decir, bueno, hay como dos planos donde se puede dividir. Uno es el plano de políticas que tienen una lógica más abarcativa, que son hacia la sociedad entera, y otra que son políticas específicas dirigidas a grupos específicos dentro de la sociedad. En ese sentido, lo que hace es discutir, bueno, qué estrategias o decisiones se llevan adelante. Después, claro, en términos de lo que nosotros entendíamos como proceso de construcción social, claro, la política en los países en desarrollo tiene un rol relevante, ¿no? Entonces, la política repercute en la economía, repercute en lo social y repercute en lo político en el tercer mundo. No nos vamos, acá es mucho, pero porque pensamos alcanzar las diapos, pero en realidad acá lo importante es ver cómo inciden las políticas, es decir, cómo los gobiernos en el proceso de inversión, cómo se hacen los diagnósticos, cómo se evalúan, qué
cómo se corrigen, cómo se mejoran, cómo se introducen nuevas políticas donde no había, ¿no? Cómo se van generando diferentes cambios. Y en ese sentido, nosotros, claro, evaluamos que si bien la política tiene un rol preponderante y el gobierno tiene a su vez múltiples facultades en el ejercicio de su gobierno, ahí enumeramos una serie de características que los autores nombran, que son las instituciones académicas, firmas consultoras, instituciones financieras, que nos parecen también importantes a la hora de identificar buenas políticas y evitar políticas malas y promover el interés público. Lo mismo acá. Formulación de políticas. Lo mismo, acá lo más importante, es decir, es la idea que surge a partir de la evidencia empírica de los participantes, es decir, la presentación de un conjunto de proposiciones de política a efectos de poder sintetizar una convergencia que permita, y esto lo vamos a retomar más adelante, una articulación entre el gobierno para poder llevar adelante políticas públicas de carácter global. Lo mismo que habíamos visto. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Es decir, ¿para qué se toman las decisiones? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo se articulan los intereses de clase? Las relaciones de las organizaciones sociales, los actores internacionales. Es decir, acá hay un conjunto de factores que determinan tiempo, etapas, secuencias de las iniciativas en el marco de un proceso de reforma. Lo mismo acá, esta ya la vimos, vamos a ver acá. Acá volvemos, es decir, nosotros lo pusimos así para ubicarlo conceptualmente, pero en definitiva lo que se busca es decir, cómo se construyen las lógicas que apuntan a resolver los problemas en base a la experiencia. Por eso nosotros decíamos en base a la experiencia, a la evidencia empírica, ¿no? Y cómo inciden también los valores personales, la ideología, la afiliación institucional, profesional, etc. Bueno, esto sigue, en cuanto a las decisiones de los gobiernos, sigue más. Luego, nosotros partimos a ver los diferentes enfoques que se van generando, y el primero que ubicamos es, bueno, las explicaciones de la elección de la política centrada en la sociedad. Nosotros ahí lo que evaluamos, las elecciones de políticas y el comportamiento de las élites políticas, pueden predecir en base, nosotros entendimos, a un análisis eficaz de clases y de grupos en la sociedad o sus extensiones en contextos internacionales. No obstante, también inciden los valores, las percepciones, el comportamiento, las percepciones, ¿no? Los contextos históricos de interacción entre clases sociales, ¿no? Y los grupos de interés. El enfoque analítico de clase, bueno, tiene su matriz ideológica en el marxismo. Bueno, el marxismo también plantea que el Estado tiene una lógica represiva. Acá lo que la autora lo que hace es especificar en una relación de subordinados, dominación y subordinado, en un proceso de clase. Nosotros vimos también que acá aplica el concepto de infraestructura y superestructura, porque los autores manejan que las relaciones económicas entran en contradicción, en conflicto, y uno podría ubicarlo, ese conflicto, en la infraestructura, y cómo eso luego repercute en una lógica de contradicciones en términos de relaciones sociales de producción, de fuerzas productivas, en la superestructura, que es el campo del Estado, de la política, del derecho, de la escuela, del ejército. Así que un poco el pensamiento que la autora sostiene tiene que ver con exponer el rol un poco del Estado en términos de instrumento de la clase dominante, de la clase de la élite. La escuela del pensamiento neomarxista, en realidad nosotros tuvimos como diferencias en el sentido que, bueno, parecería como una versión diluida, una versión más instrumental,
que no logramos niveles de analogía entre lo que puede ser un marxismo más puro, ¿no? Y todo lo que buscamos en torno al rol del Estado dentro de la concepción neomarxista, en realidad excedía la lógica del tema. Entonces, quedamos un poco ahí sin tener claro, en realidad, si bien uno puede decir, bueno, puede haber una perspectiva reformista, puede haber una perspectiva conciliadora, legitima las crisis, bueno, pero eso es lo que nosotros evaluamos cuando digo legitima las crisis, por lo tanto, de alguna manera está discutiendo la forma de perpetuar la desigualdad. Entonces, nosotros quedamos en eso porque no teníamos, digamos, una apoyatura más sólida en términos del enfoque teórico del neomarxismo. Bueno, enfoque pluralista. Acá el Estado forma parte de la arena, es decir, de la arena política. Acá se discute, acá se negocia, hay grupos de interés, hay un vínculo entre lo que puede ser la concepción de la economía clásica, es decir, de la lógica del mercado, en términos de que cuanto más grupos competitivos haya, mejor serán las políticas públicas que se puedan generar. El Estado por eso actúa como árbitro de intereses en competencia, y bueno, un poco las presiones de los empleados públicos, que en términos coyunturales, que le puedan imponer determinados grupos organizados de la sociedad. Bueno, acá se parte de la base de la idea del enfoque de elección pública. Bueno, acá se asume, ¿no? o se entiende que la sociedad política está compuesta por individuos con intereses propios que se fusionan con intereses organizados. Eso es un poco lo que vemos hoy en la clase. ¿Qué características tenían las metas económicamente racionales de los intereses privados y los funcionarios públicos? Generalmente conducen a fines que son económicamente irracionales, ¿no? O sea, que en ese sentido nosotros tratamos de contextualizar los conceptos más relevantes de la teoría de la elección pública, bueno, que adopta también, es adoptada por los economistas neoclásicos, y bueno, de alguna manera lo que tratamos de ubicar es cómo el poder burocrático, ¿no? se intenta consolidar y reproducir ese poder para permanecer en ese estado, utilizando también sus propios recursos, como una estrategia o como un arma de supervivencia. Bueno, modelos de elección política centrados en el Estado. El cambio de políticas se comprende mejor si se centra en, primero, las percepciones e interacciones de los tomadores de decisiones, y otros en contextos organizacionales particulares del gobierno. Esto es un poco lo que nosotros habíamos adelantado en las diapositivas anteriores. Es decir, acá si se logra una sinergia en términos de trabajo, en términos de diseño e implantación de políticas públicas, apoyándose en determinados evidencia empírica, en el rol de las organizaciones, en particular del gobierno, por eso nos parecía importante la definición del gobierno, en su relación de acción e interacción entre la sociedad y las instituciones, entre la sociedad y el Estado, nos parecía muy importante la sinergia que se construía. Bien, a continuación hablaré acerca de los modelos de actores racionales. Vamos a enfatizar en el concepto de actores racionales, en las perspectivas revisionistas, y bueno, existe un debate, digamos, o una discusión en torno a las decisiones políticas. No sé si Ernesto me puede poner la diapo. Ahí va. Y esta cuestión se resume, se puede formular en qué medida las autoridades políticas o responsables de la formulación de políticas pueden ser considerados como actores racionales. Es decir, en qué medida los tomadores de decisiones políticas pueden ser considerados como actores racionales. Es importante destacar
que sí hay en la teoría económica clásica. Es importante destacar que estos modelos de actores racionales aparecen a partir de la teoría económica clásica. Y bueno, un actor racional lo que debe de hacer es evaluar todas las alternativas posibles que se le presenten, y de entre ellas poder establecer prioridades, siempre teniendo en cuenta una forma óptima, o sea, construyendo una forma óptima de poder alcanzar un objetivo o determinada meta. Bueno, ahí va. Posteriormente van a aparecer perspectivas revisionistas que lo que van a hacer es cuestionar un poco esta idea de modelo de actor racional, digamos, entre comillas, perfecto, y van a introducir conceptos nuevos como el de racionalidad limitada, satisfactorio e incrementalismo. La racionalidad limitada se ve vinculada, digamos, a una forma estable, se podría decir, y estructurada en que los individuos y organizaciones, es decir, los tomadores de decisiones, intentan simplificar los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, podría ser evitando evaluar por separado cada tema que requiere una decisión. El incrementalismo, por otro lado, se ve asociado a que los tomadores de decisiones, explican los autores, que desde estas perspectivas cuando creen necesario un cambio radical, digamos, o un cambio, una modificación, una reforma en una política, lo que van a hacer es intentar reducir la incertidumbre, el conflicto, la complejidad, digamos, haciendo cambios incrementales a lo largo del tiempo. Y satisfactorio, como se puede ver en la pantalla, se ve más que nada relacionado a que quienes toman las decisiones políticas no van a poseer como principio el logro de soluciones óptimas, sino más que nada soluciones que satisfagan sus necesidades. Para Grindel y Thomas, desde un enfoque político-burocrático, la política estatal vendría a ser el resultado del producto de actividades en competencia entre entidades burocráticas y actores. También algo importante a destacar es la autonomía de estos tomadores de decisiones. Según este enfoque, la autonomía es potencialmente muy grande, ya sea en la aplicación de políticas como en la formulación, y esto va a depender muchas veces de diversos factores. Puede ser de la propia posición jerárquica de poder, de la habilidad política de negociar, de distintos recursos, ya sean burocráticos o personales. Y algo que debemos de saber es que desde este enfoque, dicen los autores, que la política no se va a originar, digamos, dentro de las relaciones sociales que se generan de poder y de dominación, sino se origina dentro del aparato mismo burocrático. Por otra parte, Grindel y Thomas traen el enfoque el enfoque de intereses estatales. Para este enfoque, el Estado, visto como un actor independiente de la sociedad, podría, desde una visión analítica, desde una mirada analítica, los Estados podrían ser separables de la sociedad, ya que persiguen sus intereses propios, como por ejemplo el mantenimiento de su hegemonía, la búsqueda del desarrollo nacional, etc. A su vez, las políticas del Estado, las políticas estatales pueden resultar beneficiosas o perjudiciales para determinados grupos sociales. Un ejemplo de esto podría ser una política focalizada, por ejemplo, en determinado grupo etario, por ejemplo, en los niños que asisten a la educación primaria,
ya sea del sector público o privado. Como sabemos, cuando ellos se trasladan con su uniforme a través del transporte público, se le da el beneficio de no cobrarle, digamos, el boleto. Y esto es beneficioso para las familias que representan a estos niños, pero por otra parte podría ser perjudicial o menos beneficioso para el sector de transporte interurbano. Algo que no debemos olvidar es que para este enfoque no es posible inferir quién inicia una política o quién controla quién se beneficia de los resultados de determinada política estatal. Y el Estado, viendo todo lo que se mencionó anteriormente, se puede concluir que el Estado es potencialmente un actor poderoso por derecho propio. También los autores traen el enfoque de las políticas, de las élites políticas y sus contextos. Es necesario contextualizar las élites políticas. Estas pueden proporcionar ya sea iniciativa, pueden liderar, pueden influir con ideología, experiencia, en principales problemas de reforma de política. A su vez, como dije anteriormente, se encuentran inmersas en distintos contextos, en distintas situaciones de diversa índole, ya sea política, económica, histórica, que lo que van a hacer es influenciar en sus percepciones, dar forma a sus percepciones. Y los autores establecen dos conjuntos de factores que van a influir en las percepciones de las élites políticas. Uno van a ser las características de fondo, de las características propias de las mismas, y otro, las limitaciones y las oportunidades que se generan, que se construyen en los mismos contextos, en las situaciones en las que están inmersas. También caracterizan las élites políticas las percepciones de las élites políticas, como dije anteriormente, son muy importantes, ya que estas pueden influenciar, dar iniciativas, pueden tener impacto en el diseño, en el contenido de la gestión. También algo importante que debemos de saber es que los valores de los individuos muchas veces pueden diferir, los atributos, los valores, y muchas veces no es lo mismo el peso relativo que le puede dar una persona, un individuo, a determinado valor, como por ejemplo el bien, el peso relativo al bien, o también no van a ser lo mismo, la forma en que conceptualizan, la forma en que las definiciones que les otorgan, por ejemplo, al concepto de interés público. Con respecto a los prejuicios ideológicos, la ideología puede influenciar en sus percepciones y en cómo, en la visión de las mismas élites, en cómo van a identificar los problemas, cómo verían las posibles soluciones, cómo deberían de ser respondidas. Todo eso muchas veces se ve influenciado por prejuicios ideológicos. Y también, y por último, la experiencia de la formación profesional también va a incidir, ya que, por ejemplo, en determinado debate o discusión de determinado tema, alguien que está especializado en esa temática puede limitar o excluir la influencia de quienes no están familiarizados con dicho lenguaje.
Está silenciada, me parece, ¿no? La compañera Eva recién se conectó, nos acaba de avisar, pero no... Ahí la vemos. A ver ahora, ¿me Sí, escuchan? Eva, buenísimo. Sí. Ahora sí. Voy a poner las PPT que no las estoy viendo, ya enseguida. Empiezo, es cortito igual lo que había dicho, disculpe. En que refiriéndonos a la continuación de lo que estaban hablando los compañeros, y en base a lo que argumenta el autor, esta sería la parte final, donde ellos hacen un análisis y plantean determinadas características que podrían existir para que las políticas públicas pudieran tener una mejor perfección. Entonces habla de actores que estuvieran con una vasta experiencia en su recorrido, que fueron, digamos, con una experiencia referente al tiempo, hablan del tiempo histórico. ¿Qué quiere decir? Que lo que se haya implementado hasta el momento, más allá de que haya sido positivo o negativo, les da una perspectiva para que ellos puedan tener ese conocimiento para implementar la política, ¿no? Y que tenga un lineamiento que sea más enfocado a la sociedad, dejando de lado en los lineamientos personales, y muchas veces el lineamiento a qué partido pueda pertenecer. ¿Por qué? Porque ellos cuando formulan esa política tienen que evaluar ese alcance, ¿no? A toda la sociedad y no focalizarla. Ellos cuentan, además, cuando son tomadores de decisiones, en su contra muchas veces esa presión interna, ¿no? Que generan las reglas del juego de las instituciones. Entonces, ahí ellos tienen que tener determinada capacidad para poder organizarse y de acuerdo a los recursos escasos que sean tanto macro o micro, porque siempre existe, siempre tienen que tratar de que la prioridad de lo que se pide, ¿no? Que no sea no me sale la palabra, que sea un obstáculo, porque muchas veces cuando la política se plantea a un nivel más macro, a veces no se invisibiliza el contenido, el efecto del contenido principal, ¿no? Para poder implementarla. Y además, esas presiones surgen tanto a nivel regional como a nivel internacional, porque a veces si, por ejemplo, no sé, va a hacer una construcción, no sé, de una carretera o algo que pueda afectar a ambos países, puede caber esa posibilidad de ver los intereses de ambos, ¿no? Y ahí a veces genera algunas discordias en que puedan llegar a no concretar efectivamente lo que se está pidiendo. Eso por un lado. Después, digo, no es mucho más, en realidad es dejar de lado el lineamiento personal, ¿no? Evaluar el alcance de esa política que tenga, como dijimos, que sea medianamente buena para todos, en el actor que tenga un contenido de formación importante, y que tenga percepción, que sepa que la conclusión de esa política sea para el bien de la sociedad y que no pueda terminar después, digamos, en una presión también de la sociedad que pueda cambiar de repente un gobierno futuro, una sociedad futura, cuando la política no es buena, ¿no? Y ellos lo que se preguntan, los autores, en realidad, que cuando llegan a las conclusiones, en realidad son muy limitadas las conclusiones. Si bien siempre hay una discusión en base a ello, las respuestas no se han dado a lo largo del tiempo, porque en realidad ellos preguntan si las élites políticas son independientes, o si de repente las políticas pudieran cambiarse, porque siempre los sistemas que se tienden a usar son incrementales, justamente por ese recorrido histórico del que hablábamos y que se tiene un conocimiento. Si se podría cambiar a algo más radical, pero ¿cuáles serían las condiciones para poder llegar a realizarse
o sea, esa política, ¿no? O esas políticas de futuro. Creo que un poco va por ahí el tema que quería concluir de lo que estaban hablando los compañeros, en cuanto al análisis referente a los actores, y la conclusión es basado en preguntas que creo que no tienen respuestas aún, ¿no? Bueno, no sé qué piensan, si quieren que comente algo más, darle las muchas gracias por la atención y por mi inconveniente, y agradecer a los compañeros la espera también, y bueno, y a todo el grupo y a los profesores por esperarme. Bueno, muchas gracias, Eva, por hacer el esfuerzo, digamos, de ir de un lado al otro y poder estar, así que bueno, no es poca cosa. No sé si, Dominique, querés hacer alguna consideración. Natalia parece que quiere hacer alguna pregunta. Natalia quiere, bueno, entonces dejamos que Natalia haga. A ver, Natalia, primero. se ríe Natalia, pero... No, está bien. No, yo quería aportar lo que estaba diciendo Eva, la compañera, ¿no? Cuando hablaba del profesionalismo. Ellos hacen mención a la tecnocracia, ¿no? Más cantidad de personas profesionales en los puestos de toma de decisión de las políticas, ¿no? Que ellos también hacen, como bien decía la compañera, que ellos, además de la experiencia que traen y el bagaje, los hacen que conozcan cómo funcionaban políticas anteriormente, ¿no? Para aplicar mejoras, por eso también habla del incrementalismo, ¿no? Que también había una cosa que a mí me llamó la atención y subrayé en el texto, que igual ellos hacen referencia a otros autores, del incrementalismo para bajar el tema de la incertidumbre, ¿no? Exactamente. Sí, en la tecnocracia, justamente la nueva gestión es lo que colaboran. En el tema es, o sea, que todos se pongan de acuerdo, ¿no? En poder decir, bueno, radicalmente podemos hacer esto, y siempre están los intereses creados, ¿no? Que muchas veces creo que no se debe permitir, por lo que el autor un poco argumenta. Por eso queda sin respuesta a esas interrogantes. No sé si el profe quiere, porque no escuché lo que él habló, ayudarme un poco. A ver, no sé si Dominique, tú querías, en todo caso después... No, pero no era con respecto a esto que estaban conversando, sino más bien en relación a la globalidad y algún comentario de la presentación, no sé. Sí, José. José. Yo tengo una duda cuando se hablaba lo del sistema de clase, que no me queda muy claro tampoco de la lectura, si en el marxismo, la versión clásica del marxismo, la de Marx, si es el Estado, se ve al Estado como una institución de dominación, o si es en el neomarxismo. Sí. Muy bien la pregunta. Bueno, una consideración general. Me parece que, a ver, es un texto bastante amplio, creo que ustedes aparte, digamos... Perdón. Sí, Ernesto. Pero en el texto, José, cuando habla de la perspectiva más clásica del marxismo clásico, hace referencia al carácter represivo del Estado en términos preeminentes, es decir, habla de una hegemonía, ¿no? O sea, en ese sentido sí hay una dominación. A ver, quería, más que entrar en los detalles del texto, digamos, ver cómo el texto, que en realidad me parece como que en realidad hay una primera cosa, es colocar los elementos que el texto nos trae a colación y después de alguna manera ordenarlo con respecto a cuál es el propósito, digamos, porque en realidad, como cualquier texto, tiene muchas lecturas, digamos, posibles, digamos, ¿no? O sea, son muchas cosas, que el texto nos dice muchas cosas, digamos.
Una de las cosas es que la naturaleza del texto fue construido a partir de experiencias de políticas en países del tercer mundo, digamos. O sea, que hay una experiencia empírica que ellos hacen dialogar esa evidencia empírica que conocen en muchos casos, ¿tá?, con cierto cuerpo teórico, de alguna manera. ¿Tá? Y a partir de ese diálogo, digamos, establecen una nueva propuesta. ¿Me explico? ¿Tá? Entonces, yo diría, la nueva propuesta está mucho más centrada en lo último que estuvieron abordando cuando, aparte, habla de las élites políticas y su contexto, ¿no? ¿No? En el cual traen a colación las experiencias que ellos tienen y la reformulación de eso. Pero eso lo dejaría, digamos, no pretendería, digamos, profundizar eso ahora, digamos, iría por partes, como Jack el Destripador, de alguna manera. Eso lo dejaría, y esa consideración de su propuesta, lo dejaría para la próxima clase, digamos. ¿Me explico? Y me centraría, digamos, en cuáles son las miradas, y algunas de las cosas que ya, en parte de lo que planteaba José, y lo que vos, de alguna manera, ustedes hicieron una presentación, pero además, en algunos casos, en el caso de Ernesto, hizo algunos comentarios también sobre el texto, que yo creo que son pertinentes. Entonces, básicamente lo que nos presenta en la primera parte del texto dice, bueno, la literatura esa con la que vamos a dialogar para construir un determinado formato, un modelo, un marco analítico para pensar las políticas públicas, lo vamos a hacer a partir de dos grandes, si ustedes quieren, énfasis teóricos. Uno, los énfasis sociocéntricos, el sociocentrismo, ¿tá? ¿tá? Y del otro lado, el estadocentrismo, de alguna manera. Esos son los dos cuerpos teóricos. ¿tá? O sea, los dos grandes apartados en los cuales se podría organizar la literatura, de alguna manera. ¿Qué es lo que nos dice genéricamente el sociocentrismo? Nos habla de la organización política de la sociedad. Cómo a partir de ver cómo está la organización política de la sociedad, podemos entender las políticas. O sea, las políticas son un espejo de la organización política de la sociedad. Esa es la consideración genérica que organiza todo el sociocentrismo. Y el estadocentrismo, lo inverso, es decir, bueno, el estadocentrismo habla de que las políticas son el resultado, digamos, ¿no?, de los recursos de poder que están en el Estado, digamos, y que se operacionalizan de alguna manera. Entonces, esas son los dos grandes corpus, digamos, ¿no?, que ellos traen a colación, insisto, digamos, pero que después lo van a hacer dialogar justamente con conjunto de evidencia de otros campos, y en función de eso van a introducir el tema de las élites políticas y van a complejizar esto, digamos, ¿no? Pero me parece que lo primero que tenemos que hacer es ver, nuevamente, el diálogo con lo que ya veníamos, porque nosotros veníamos hablando de ciertos abordajes que de alguna manera se repiten. Uno que no se repite es el marxismo, digamos, ¿no? Pero el que se repite sí es el pluralismo, porque el pluralismo ya habíamos hablado en DAE, ¿no? Y de alguna manera acá aparecen más o menos los mismos conceptos, digamos, la misma idea de las políticas como resultado de los recursos de poder de los grupos, digamos, de la idea de los grupos como compitiendo, digamos, ¿no?, para definir la orientación de las políticas, digamos, ¿no? Y aparece, aparece, la novedad es el enfoque de clase, no es el enfoque de la elección pública, también la elección pública es justamente, está dicha ya en DAE también cuando hablamos de racionalismo, de alguna manera. ¿tá? O sea, también ahí, si comparamos los dos textos que venimos haciendo, digamos, que eso es lo que tenemos que ir haciendo, digamos, de alguna manera, ir comparando un texto con el otro, viendo qué nos aporta, básicamente lo único que es un racionalismo mucho mejor presentado, el que aparece en de elección pública, digamos, ¿no? Por parte de los autores y por parte de ustedes, digamos, ¿no? Pero vayamos por partes. Los enfoques sociocéntricos, lo que tienen como característica es hablarnos de, el concepto central es el concepto de clase, digamos. ¿ah? En el marxismo, en el pluralismo es el concepto de grupos, y en el racionalismo de la elección racional es en el tema del individuo, digamos. Esas son las tres categorías, digamos. Clase, grupos e individuo, de alguna manera. ¿tá? Para entender, en este caso, las políticas públicas, para entender otra cosa, también lo mismo, digamos, ¿no? Pero esos son los tres conceptos centrales que aparecen. Estoy de acuerdo con lo que tú decías, Ernesto, en relación al tema y en parte creo que tiene que ver con la pregunta, no me extraña la pregunta de José, digamos, recién,
porque creo que el texto, digamos, bueno, primero hace un apelativo genérico, digamos, al marxismo clásico, y después como lo acomoda, habla de pulanzas, de otras cosas, digamos, ¿no? En realidad, pero habla menos del neomarxismo académico que conocemos, tipo Corpi, tipo Gottfried Andersen, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad es una consideración, pero lo que sí está presente, me parece, está más presente en la visión del marxismo clásico, que es la idea, digamos, bueno, que son las clases las que hacen la historia de alguna manera, ¿no? La historia de todas las clases sociales, de la lucha, es la historia de la lucha de clases, ¿no? Bueno. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Exacto, ¿no? El manifiesto comunista. Entonces, bueno, esa idea está bien presente, digamos, la idea de clase, digamos. Lo único que, en términos de, hay una referencia a pulanzas, a otras cosas, habla de, o sea, un marxismo más estructuralista, más, digamos, ¿no? Que alude a la dominación, digamos, ¿no? Y menos, en parte, el marxismo, digamos, de Gottfried Spink Andersen, o en Corpi, o en otros autores de cuño también neomarxistas más académicos, lo que buscan es ver cuáles son los elementos de clase que están en los partidos de clase, digamos, y en las organizaciones de clase, o sea, las organizaciones de trabajadores, y la política de alianza que establecen entre los trabajadores organizados y los partidos de clase, digamos. Ese es un determinado enfoque que busca operacionalizar eso empíricamente, digamos. ¿Ah? Que no está desarrollado en este texto en particular, que quizás sería más pertinente, sobre todo para los efectos de lo que ellos se plantean, digamos. Entonces quedan consideraciones genéricas que abordan eso, después hablan también, digamos, de, bueno, el tema de la teoría de la dependencia, digamos, aparece también allí, digamos, ¿no? Como o sea, que aluden que en realidad que ese sociocentrismo podría tener una extensión en organismos internacionales, digamos, que operan, digamos, ¿no? Para generar determinada hegemonía, en fin. Eso aparece en diálogo con las visiones marxistas o de clase a la que aluden, digamos. Insisto, de todas maneras me parece que ahí las referencias no son las mejores, pero bueno, es esa la referencia genérica. La del pluralismo me parece que de alguna manera repite lo que ya más o menos habíamos dicho en estas últimas dos clases. Lo de la elección racional me parece que no, creo que en este texto me parece que supera ampliamente lo de Day. Bueno, alude, digamos, a las referencias que también desde ese ángulo racionalista de la elección pública se han dado en distintos campos, digamos, el campo de análisis de la acción colectiva, que es el caso de Olson, hay estudios específicos de la burocracia que también parten del individualismo metodológico, y en el caso de los partidos, el clásico texto de Anthony Downs, digamos, ¿no? Sobre la teoría económica de la democracia, en fin, en el cual están en distintos asuntos, está presente el tema del racionalismo y de la elección pública como parte de un enfoque, una mirada, digamos, ¿no? Una mirada que no se agota acá, digamos, que tiene acá una etapa, un jalón importante, digamos, un jalón importante, está más vinculado, como bien decía Ernesto también, a los enfoques más de cuño neoclásico, digamos, ¿no? En sus distintas variantes, pero que va a cambiar, y sobre todo va a cambiar en la clase que viene cuando hablemos de neoinstitucionalismo, porque esa elección pública también va, digamos, a mutar, digamos, ¿no? Y va a incorporar los enfoques institucionalistas, digamos, ¿no? Entonces, eso de un lado desde el punto de vista del sociocentrismo. En relación al tema del estadocentrismo, el caso de Alma creo que explicó bien, hoy el texto lo pueden leer, digamos, está traducido, digamos, es una ventaja, digamos. Bueno, habla del tema de los actores racionales, o sea, cómo de alguna manera los actores racionales y los enfoques revisionistas, ella habla de racionalidad limitada y el incrementalismo. A mí me hace acordar bastante también al texto de Day en ese sentido, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que el contrapunto entre el racionalismo y el incrementalismo es bastante claro también en el texto que ustedes presentaron, entre cuando parten del modelo de actor racional y el revisionismo, digamos, es más o menos es el mismo debate, digamos, y los mismos contrapuntos y las mismas críticas, digamos, ¿no? Cómo de alguna manera el racionalismo no se sostiene porque no se sabe todo, porque no hay, la razón es iluminada, pero no tanto, digamos, también, ¿no? Entonces eso no quiere decir que dejemos de ser racionales, sino que actuamos limitadamente, la racionalidad limitada, digamos, ¿no? Y por lo tanto tomamos decisiones racionales en función de determinado contexto, en función de determinados parámetros que los actores tienen, cada uno de ellos, digamos. Entonces,
bueno, el incrementalismo me parece que aparece bastante claro ahí. Y después, la referencia quizás, la última, la más clara dentro de ese estadocentrismo, que es el enfoque político-burocrático, digamos, como parte de ese estadocentrismo, digamos, los énfasis en el Estado para entender las políticas públicas. Esto para decir muy apretadamente, si ustedes quieren, 6, 7 enfoques, 3 y 3 de un lado del otro, digamos, en ese contrapunto, por eso decía, central, que me parece que está en el corazón del texto, digamos, que ellos traen a colación, en función de una lectura mismo que ellos hacen, digamos, ¿no? O sea, ellos, ¿no?, hacen una lectura de eso. Insisto, para finalmente volcarse en la exposición que hizo Eva, de que y comenzó Alma y terminó Eva, digamos, de esa nueva alternativa, digamos. Bueno, a partir de eso es suficiente, ¿no? Entonces ellos ahí, de alguna manera, problematizan estos enfoques, pero me parecía mejor que antes de problematizarlos, y digamos, ¿no? Porque si no, ustedes me vendieron, digamos, un pasaje al Caribe, y del Caribe ya decían, directo ya nos mandaron a, no sé, a Cancún. Entonces, bueno, Caribe es muy grande, podría haber varias opciones. Entonces digo, ya me parece ya tener una primera foto, digamos, con un conjunto de píxeles que ordene esto y que nos dé elementos, digamos, justamente para ir acumulando en relación a lo como veníamos la próxima, ya es bastante. Para el repaso que vamos a hacer la clase que viene, perfectamente podemos volver sobre esto mismo y abordar ese enfoque alternativo que ellos nos proponen, que supone una lectura fina de todo lo anterior que dijeron, digamos, entiendo, porque, ¿no? Digo, no quiere decir que ustedes no hayan hecho una lectura fina, digo, hicieron una lectura rápida de eso, pero digamos, me parece que lo importante, en principio, es presentar los pilares de cómo venimos, y me parece que nos va a ayudar, sobre todo a los que no hicieron la lectura, les va a ser más sencillo acompañar esta interacción que estamos teniendo, digamos, y las preguntas como la de José Gutiérrez, que recién que iluminan lo mismo que vos en parte planteabas, porque si no recuerdo mal, Ernesto, en tu exposición decías, justamente, digamos, ¿no?, que te resultaba, te hacía cierto ruido lo de que había una especie de neomarxismo que quizás no se ajustaba del todo a lo deseable, digamos, en la selección de ese enfoque, digamos, ¿no? No por un tema de preferencia, sino de que a la medida que ellos están buscando también un modelo analítico empírico, las referencias no eran las más adecuadas. Así lo comprendí yo en función de lo que te entendí que era tu consideración, y como la suscribo, creo que responde en parte a la pregunta que también correctamente formulaba José. Bueno, no sé... Exacto, es decir, como corriente de pensamiento, o sea, el neomarxismo hace una crítica del marxismo, como desprendiéndose. Por eso, cuando fuimos a buscar más material sobre el neomarxismo, nos encontramos que excedía ampliamente el tema. Incluso desde si uno lo plantea en una lógica de debate teórico, incluso no tenía ninguna... no se podía llegar a hacer ninguna síntesis de ese proceso. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ajustar un poco a lo que interpretamos del texto, que es una especie o sea, es como negar el proceso revolucionario, ¿no? O sea, en función de cómo se entiende la teoría clásica del marxismo y el rol del Estado. Y otra cosita que también quería decir, lo que dice José también, nosotros lo tuvimos en cuenta, y en la PPT nosotros no pusimos eso de la facultad que tiene el Estado como instrumento represivo, como instrumento de la clase dominante, y el rol que juegan las élites. Si bien en el texto está planteado. O sea, tuvimos que hacer una especie de compendio por la cantidad de información también que tiene el texto, ¿no? Sí, sí. No sé, en muchos casos no se excedía. Es gordo, y bueno, y sobre todo la última parte esta que estaba abordando Alma y eso, y Eva, daba... justamente hace una especie de balance de otras cosas, y bueno, me parece que lo primero que tenemos es mirar esto con un poquito más de atención. Ahora tenemos la posibilidad del texto, ya no hay excusa porque está en castellano bien traducido o correctamente traducido, digamos, ¿no? Nos va a permitir una mirada un poco más atenta y poder volver a conversar e intercambiar sobre eso. Dominique, profesora, ¿está por allí? Sí, hola, estoy. Bueno, en realidad ahora solo voy a hacer un comentario de los que tenía anotados, porque Sí. ya dijeron cosas que tenía acá. No, iba a decir que cuando empezaron la presentación, vi que empezaron discutiendo conceptos que podían ayudar a la comprensión del texto,
y justamente preparando la clase para acompañar acá, yo también tomé notas de un concepto que me parece interesante, que puedan pensar, problematizar, buscar, que es justamente cómo se definen las élites políticas, ¿no? Porque estamos todo el tiempo hablando de quiénes son las élites políticas, en inglés officials, que significa no élites políticas, sino empleados públicos, que a su vez justamente en las teorías estadocéntricas son un actor de los principales, la burocracia, ¿no? Y bueno, me parece interesante que también puedan mirar eso como un concepto, porque nosotros hablamos, bueno, cómo se cambian, sí, pero cuando pensamos en investigar y en analizar efectivamente, bueno, ¿quiénes son esas élites políticas, ¿no? ¿Quiénes son esos actores? Y ellos definen genéricamente, en la página 19, policy elites como aquellos formalmente encargados de tomar decisiones gubernamentales, authoritative en inglés, pero eso es mandatorio, ¿no? Mandatorio en español. Bueno, es bastante interesante eso, ¿no? Porque en estas perspectivas igual estamos hablando de las élites políticas que siempre siempre estamos hablando de la formalidad, no estamos hablando de mecanismos formales de cambio de política, y se están refiriendo a policy elites desde este lugar, ¿no? Bueno, después cuando veamos los neoinstitucionalismos, etcétera, capaz que ahí aparecen cómo pueden operar algunos grupos informales. Pero bueno, eso, comentario al margen, no agregaría yo de mi parte mucho más. Muchas gracias, profesora. ¿Alguna otra consideración? Porque las élites políticas también inciden en la toma de decisiones, por eso son un actor relevante, porque inciden en ese proceso. O sea, no tienen una lógica neutral. Tienen un radio específico, un radio determinado, pero son consultadas, muchas veces los autores plantean, bueno, que los gobiernos consultan la autorización de la implementación de esas políticas, entonces, y además son los promotores también de determinadas políticas que tengan por rector que estén centradas en la sociedad. Entonces, las élites políticas tienen un rol muy importante en términos de cómo pensar estratégicamente las políticas. Profe, yo tengo una consulta sí, ¿cómo no? que me había quedado ahora, que se me había pasado ahora que lo trae Dominique, que no es un concepto en sí mismo homogéneo, ¿no? O sea, la formalización del concepto élite política, deberíamos posicionarnos en un tipo, digo, no es lo mismo la élite política para el enfoque marxista que para el enfoque pluralista. O es un concepto homogéneo que varía más allá de la visión teórica con la cual analicemos a los actores. Está bueno, está bueno. En fin, aparte, le pasa que en realidad una de las cosas que uno debería decir rápidamente es que hay distintos tipos de elitismo, digamos. A ver, todo el pensamiento del siglo XIX fue elitista, digamos, es decir, el marxismo clásico lo fue, digamos, el liberalismo también. Entonces, bueno, de ese punto de vista, ¿no? Hay una aproximación que, más allá de las vertientes ideológicas, hay una consideración elitista, digamos. Ahora, también dentro de ese elitismo uno podría pensar, digamos, ¿no? Como tú bien decías, el elitismo del pluralismo y el elitismo de Pareto, de Mosca, ¿no? Es decir, son dos elitismos, ¿no? Diferentes, digamos, ¿no? Uno, en realidad hay un elitismo más democrático y otro, yo diría que es un elitismo también menos abierto por lo pronto, uno más abierto y otro menos abierto, digamos. O sea, un elitismo, digamos, que cree de alguna manera en que el elitismo del pluralismo es un elitismo que cree, digamos, justamente en el pluralismo, que cree, digamos, en el hecho de que las cosas son de determinada manera, pero pueden dejar de ser de determinada manera. O sea, que hay un equilibrio, pero ese equilibrio es inestable de alguna manera. Ese es un tipo de elitismo, digamos, abierto, decía, digamos, ¿no?
El otro, de alguna manera, no, es pesimista y en realidad lo que dice, ¿no? En parte de la lectura que estamos recogiendo hoy en los textos, en DAE aparecía en forma bastante clara, si volvemos a DAE, es una visión más bien, en el DAE, por ejemplo, así lo presenta, digamos, como una visión más bien pesimista, digamos, ¿no? De punto de vista de la posibilidad de construir alternativas de circulación de las élites, de alguna manera. Entonces ahí son dos conceptos diferentes, digamos. Y posiblemente en eso nos llevaría justamente a conceptualizaciones diferentes, digamos. Habría que cotejarlas, analizarlas, ver cuáles son en sentido estricto. Pero bueno, simplemente es para echar un poco, quizás un poquito más de luz a esta complejidad del asunto, y mostrar que no es fácil. Por eso mismo me parece que el hecho de que ellos escojan justamente la categoría élite política y analicen su contexto y vuelvan a hacer dialogar ese enfoque que ellos buscan construir con lo que ya venía de los distintos enfoques teóricos, me parece que amerita una instancia especial. O sea que, quiere decir que para el inicio de la clase próxima podemos venir a conversar en particular eso puede ser la consigna central, digamos, ¿no? En el fondo, digamos, en fin, elitista fue Rice Mills, y de hecho era, ¿no? Que se contrapuso al pensamiento pluralista en Estados Unidos, digamos, ¿no? Elitistas son los neo-maquiavelistas, no los más viejos maquiavelistas, sino los que de alguna manera son continuadores de la visión de Pareto y de Mosca, digamos. Y bueno, así podríamos seguir, pero por eso la cosa es bastante más compleja, pero bueno, me parece que está bueno tomar como línea de base el texto que ustedes expusieron. Les agradecemos la exposición, y sabemos que todo lo que supone siempre meterse en un texto que es bastante amplio, y que era bastante amplio, y además tiene sus complejidades, y además en su momento estaba hasta en inglés, así que bueno, saltaron varias vallas. Así que bueno, esperemos que para la próxima vamos a ver si justamente podemos profundizar a algunos de los aspectos que ustedes ya dejaron presentados en la parte de repaso. Como siempre, la idea es justamente vamos a tener una clase, tenemos siempre la posibilidad en la siguiente clase de poder volver sobre el texto que vimos, hasta que ya para la próxima clase podemos darle una evolución más específica a los 3 expositores que bien se lo merecen. Y después vamos a hacer una vuelta de repaso, una clase antes del parcial, como habíamos dicho, que era la tercera instancia, de forma tal que ustedes lleguen al parcial con todos los elementos como se merece. Bueno, si no hay más, dejaríamos por acá hasta la clase próxima. Les agradecemos el esfuerzo y bueno. No, nosotros le enviamos el mail, la PPT. Perfecto, la subimos. Un saludo para todos. ¿Puedo hacer una consulta chiquitita? Sí, cómo no. ¿La facultad está, o sea, va a estar disponible como para hacer uso del internet, por casualidad? No No sabría sabemos, la decirte. semana que viene.